Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramsés González y sean bienvenidos a El Sarcófago Podcast, episodio 1. Muy bien, antes de comenzar me gustaría tomarme un momento para agradecerle a las personas que hicieron posible este proyecto. Ellos son Emanuel Morales, Nightcrawler, y Kevin García, Maskedman, del canal de YouTube Mundo Creepy. Si ustedes vienen de allá, si vienen de conocerlos, probablemente habrán escuchado hablar de mí alguna vez. Como sabrán, soy amigo de ellos desde la secundaria, por lo que tenemos aproximadamente 13 años ya de conocernos, 13 años de amistad. Y bueno, yo creo que en todo este tiempo puedo decir que realmente tenemos una relación pues bastante cercana, una relación de bastante respeto y pues amistad. Entonces a ellos principalmente quiero darles mi agradecimiento, quiero darles las gracias por apoyarme, por darme el voto de confianza, por creer en mí y por también impulsarme a lograr esto, ¿no? Realmente a mí me cuesta mucho como aventurarme a hacer cosas diferentes, pero yo creo que una parte de esto es gracias a ellos, gracias a que ellos me motivaron, por decirlo de alguna manera, a continuar con este proyecto, a llevarlo a cabo y bueno, pues a abrirme las puertas de su canal y brindarme la oportunidad de iniciar con esto. A ustedes, muchachos, Manuel y Kevin, muchísimas gracias. Un abrazo y un saludo. Y bien, quiero platicarles un poquito sobre cómo nació este proyecto, cómo nació la idea del Sarcófago Podcast. El Sarcófago Podcast nace a raíz de una plática que recuerdo sostuve primero con Kevin, en donde pues estábamos comentando un poquito de proyectos, ¿no? De cosas que principalmente yo que pues, realmente tengo un trabajo normal, un trabajo fuera de redes sociales, fuera de YouTube. Y pues ahorita con esto de la contingencia, pues realmente sí es necesario tener una vía de escape, algo que te permita pues expresar lo que sientes. Entonces él me recomendó, él hizo la sugerencia de que igual y podríamos iniciar algo en YouTube. No sé, ellos me han invitado ya muchas veces a sus proyectos, principalmente al Sin Máscaras, y también a escribir una que otra historia ahí en Mundo Creepy, pero pues la verdad no me había animado. Realmente yo creo que no tengo como esa maestría que ellos ya tienen. Entonces yo creo que igual y por miedo no había podido incursionar en este mundillo del internet. Pero pues él me comentó también que últimamente están subiendo algunos podcasts que son formatos un poco más relajados, en donde puedes expresar tus ideas y puedes encontrar un tema que te apasione, un tema del que puedes hablar tal vez media hora o una hora sin prácticamente parar. Entonces pues él empezó a hacerme algunas preguntas sobre de qué podría tratarse esto. Y el Sarcófago Podcast, pues la idea principal de este canal, de esta serie de videos, es poder compartir a manera de reseñas cosas como cómics, libros, películas, series animadas y música. Es desde un punto de vista de cualquier persona, de cualquier fan que realmente le guste este tipo de cultura pop, cultura popular. Y pues sin ninguna postura extra o sin ninguna pretensión de sonar como algún experto, solo alguien, por ejemplo, algún amigo que te cuente una película o un cómic y te interesa. Entonces, pues el Sarcófago Podcast nace a raíz de eso y es como el fin de esta serie de videos, ¿no? Poder compartir un poquito de lo que a mí me gusta leer cómics, me gusta leer libros, ver películas y series, y compartírselas a manera de reseña y darles un poquito de historia de la publicación o de la película en sí y una serie de datos curiosos. Entonces, para este primer episodio, el tema del que voy a hablar es el Amazing Fantasy número 15. Quien esté un poquito metido en este mundo de los cómics habrá escuchado hablar ya de este tan icónico número, ¿no? Es la primera aparición de Spider-Man
uno de mis superhéroes favoritos, por no decir el único, creo yo. Spider-Man, híjole, conocí a Spider-Man creo que cuando tenía unos 8 años, con la serie animada de Spider-Man de los 90s. Yo creo que ya algunos de ustedes probablemente la habrán podido ver. Y yo creo que desde ese momento me encantó el personaje, ¿no? Me encantó la forma en la que pues una persona normal, una persona tímida puede a lo mejor enfrentarse con un día convertirse en un superhéroe o tener un superpoder o una habilidad diferente al de los demás. Y cómo esto te da responsabilidad y a la vez te trae muchísimos problemas. Entonces, en este primer número voy a hablar un poquito de esto, de la publicación, la historia de la publicación. Una breve reseña de qué va el número. Y bueno, una serie de datos curiosos. Y pues al final comentar un poquito sobre cuáles son mis impresiones o cuál es la reflexión que este número me trae, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con un poquito de historia. A ver, la Amazing Fantasy es un cómic estadounidense con formato de antología creado por Stan Lee e ilustrado por Steve Ditko y Jack Kirby. Quienes sepan un poquito de esto de los cómics, pues sabrán que estos nombres ya son bastante legendarios. Jack Kirby y Steve Ditko han participado en un sinnúmero de cómics y han participado también en la co-creación de personajes como los Cuatro Fantásticos, Hulk, Capitán América y en fin, muchísimos personajes tanto de Marvel como de DC Comics, Detective Comics. Entonces, pues es una serie antológica publicada por Marvel Comics que antes tenía otro nombre, la verdad ahorita no recuerdo. Igual si alguien sabe el nombre de cómo se llamaba la empresa antes de llamarse Marvel Comics, puede postearlo aquí en los comentarios. Y en el siguiente video podemos comentar un poquito sobre su historia. Continúo. Publicado por Marvel Comics de 1961 a 1962. El número final de esta serie antológica, normalmente la serie se llamaba Amazing Adult Fantasy. Era una serie de cómics en donde la historia principal pues se trataban historias de cine de terror de serie B, como fenómenos paranormales, encuentros con extraterrestres y pues en general historias de terror, ¿no? Del tipo, no sé, robots asesinos y el monstruo del pantano, por ejemplo. Y pues es una serie que terminó con el número 15, que es la primera aparición de Spider-Man. Y pues obviamente se hizo popular pues por la publicación de este personaje, ¿no? Entonces, en aquel momento, Stan Lee, el editor de cómics, estaba ya cansado de ver el tratamiento que le daban a los superhéroes jóvenes, que en ese momento pues estaban limitados únicamente a ser el compañero del héroe principal. Como ejemplos podemos poner Bucky, que era el amigo y era el ayudante del Capitán América, y pues Robin, que era el ayudante de Batman. Entonces a Stan Lee le molestaba mucho este tipo de posturas, ya que no se tomaban en serio a personajes jóvenes. Entonces lo que él hizo fue darle protagonismo a uno de esos personajes, un superhéroe adolescente, y pues darle su serie, ¿no? Darle su número principal. En ese momento, Stan Lee le presentó el proyecto al director general de esa empresa, de Marvel Comics, llamado Martin Goodman. Pero este último lo rechazó, ya que además de ser un personaje adolescente, Stan Lee lo relacionó con una araña, ¿no? Y pues para muchas personas las arañas no son muy bien recibidas. Entonces a ese señor, a Martin Goodman, le pareció pues una mala idea. Realmente no le gustó de inicio el personaje, pero un poco a regañadientes al final aceptó, ya que de todas formas esa serie antológica se iba a cancelar. Entonces dijo, bueno, pues ok, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Después realmente pensó que era una serie que ya estaba muerta y que de todas formas no había nada que perder. Entonces dijo, bueno, pues ya, vamos a darle. Entonces, para la creación del personaje, Stan Lee le encargó el proyecto a Jack Kirby. Jack
Kirby en ese momento estaba trabajando pues en el diseño de personajes como el Capitán América y este tipo de superhéroes un poco más clásicos. Entonces el estilo de Jack Kirby pues era, como ya lo dije, era clásico. Realmente el primer diseño de Spider-Man era muy diferente al que conocemos, que al final el diseño del personaje estuvo a cargo de Steve Ditko. Jack Kirby, por su parte, el primer diseño que presentó a Stan Lee era un diseño pues clásico. Realmente usaba una máscara a media cara, usaba botas y guantes de bucanero, era un poco más robusto y tenía una pistola que lanzaba telarañas, era una pistola lanzarredes. Entonces a Stan Lee no le gustó mucho este diseño y decidió darle la oportunidad a otro artista, Steve Ditko, quien es al final quien le dio esa imagen icónica del personaje, ¿no? Una máscara cerrada, rojo y azul, telarañas en todo el cuerpo y unos ojos grandes blancos. Que pues realmente por donde se viera era un diseño bastante original y bastante reconocible. Ok, entonces bueno, para este punto, dato curioso, perdón. La icónica portada de este Amazing Fantasy número 15, a pesar de que fue ilustrada por Steve Ditko, el diseño original era de Jack Kirby, donde Spider-Man está agarrado con su telaraña y está también sosteniendo a un hombre bastante asustado. Ese diseño originalmente fue de Jack Kirby, pero al final quien ilustró la portada fue Steve Ditko. Entonces es uno de los datos curiosos que se presentan en este primer número. Ahora voy a hablarles un poquito sobre de lo que trata este primer número de la primera aparición de Spider-Man. La historia se desenvuelve primero de Spider-Man o Peter Parker. Era un adolescente pues común, bastante inteligente, pero pues tenía problemas para relacionarse con sus compañeros, ¿no? Tenía problemas para hacer amigos. Yo creo que como cualquiera de nosotros en algún momento. Yo ya estoy lejos de la adolescencia, pero en su momento también me pasó que a veces me costaba un poquito relacionarme con otras personas y pues siempre he sido un poco tímido. Entonces Peter Parker pues era un adolescente bastante inteligente, pero como ya lo comenté, era rechazado por sus compañeros. Le hacían bullying y ese tipo de cosas. Entonces en una de sus andanzas asistió a una muestra de ciencias. Estaban mostrando un generador radioactivo en el laboratorio donde estaban experimentando con arañas, exponiéndolas a la radiación. Mientras se hacía la demostración, una de estas arañas se escapó de su recipiente. Esta araña muerde a Peter Parker sin que él se dé cuenta, obviamente, porque pues no te vas a dejar que una araña te muerda, ¿no? Y después de un rato Peter empezó a sentirse un poco mareado y descompuesto. Entonces Peter Parker decide salir del laboratorio en donde se encontraba, pero entre su mareo y su malestar, un auto estuvo a punto de arrollarlo. Para esto Peter de momento salta, pega un brinco y se adhiere a una pared. Entonces pues se asusta, ¿no? Realmente no es como que saltes y ya te agarres con las paredes. Para esto pues alcanza a trepar el techo del edificio en donde se encontraba y se da cuenta que también puede doblar una varilla con sus manos. Después de esto comprende que realmente lo que le estaba pasando era que la araña le había brindado sus poderes. Es un poco para quienes hayan tenido la oportunidad de ver la primera película de la trilogía de Sam Raimi allá por el 2002, podrán recordar que esto pasa un poquito al inicio, ¿no? Realmente a Peter cambian en realidad la historia original. En la versión de Sam Raimi de la película, Peter obviamente lo muerde una araña, va a su casa, se siente mal, amanece mamadísimo. Va a la escuela, se encuentra con Mary Jane. Pasa la escena esta en donde se da cuenta de que Mary Jane está a punto de caerse y la sostiene en sus brazos y comienza a atrapar los alimentos en la charola y todo esto. Se pelea con Flash y sale de la escuela, ¿no? Es cuando se da cuenta que puede trepar paredes y tiene super fuerza y este tipo de cosas. Entonces en la historia original, pues sale del laboratorio, lo arrolla un auto,
trepa un muro y dobla una varilla con sus propias manos. Después de esto, se entiende que en el cómic pasan los días y hay un anuncio en donde dice que se le darán $100 al hombre que pueda pasar 3 minutos encerrado en la jaula con Crusher Hogan, se llamaba el luchador. Entonces, Peter, para conseguir un poco de dinero, se inscribe en ese concurso, se mete a la jaula con Crusher Hogan, le gana, y la persona que estaba organizando la lucha le dice que lo va a hacer muy famoso, que le va a dar muchísimo dinero. Entonces pasan los días y Peter empieza a hacer dinero y comienza a confeccionar el traje que ya conocemos, además de los lanzarredes, que pues son también invento de él. En una de esas ocasiones, sus tíos, por ser un estudiante bastante aplicado y bastante bueno, le regalan un microscopio. Entonces él, entre sus pensamientos, decide que quiere obtener más dinero para poder ayudarlos, ya que ellos son muy buenos. Posterior a esto, ya como Spider-Man, Peter comienza a aparecer en programas de televisión, en un programa de televisión que es organizado por esta persona que también organizó las luchas. Pero en uno de esos momentos, al parecer, el presentador no quiso respetar un acuerdo que ellos tenían sobre una paga, y pues Peter se enoja. Posterior a esto intenta salir del edificio y ve que hay un ladrón que sale corriendo del mismo edificio, pero él decide no detenerlo, ya que pues piensa que ese no es su problema. Entonces después un policía, pues el que iba persiguiendo al ladrón, le pregunta que por qué no lo detuvo, ¿no? Para esto Peter le dice que pues no es su problema, que creo que ya es lo que la mayoría sabe, o la mayoría ha visto en las películas, ¿no? En donde pues Peter se enoja y decide no poder detener al ladrón. Entonces es como que lo que le da el sentido original a la película y a los cómics. Bien, después, al llegar a su casa, Peter ve que afuera de su casa hay una patrulla. Entonces entra y ve que su tío fue asesinado. Le pregunta a los policías qué fue lo que pasó, y ellos le dicen que que una persona mató a su tío y que esta persona huyó. Para esto pues Peter, enojado, se pone su traje y comienza a buscarlo por toda la ciudad, hasta que lo encuentra y lo lleva, pues sí, realmente lo lleva a una bodega un poquito afuera, en un barrio bastante oscuro y peligroso. Y este ladrón, al sentirse ya agredido por Spider-Man, comienza o trata de dispararle. Para esto pues Spider-Man le lanza una telaraña, le quita la pistola y lo amarra, ¿no? Lo amarra con las telarañas, lo cuelga del techo. Una vez que pasa esto, pues Spider-Man huye del lugar, entra a la policía y se da cuenta de que el ladrón está atrapado en telarañas. Al final, en los recuadros finales del cómic, originalmente pasa la frase esta que todos conocemos, la que todos relacionamos con el tío Ben, pero en el primer número realmente no la dice el tío Ben. Es una frase que el narrador describe la escena final de Spider-Man. Esta dice más o menos así: y una silueta esbelta y silenciosa desaparece entre la arropadora oscuridad, consciente al fin de que en este mundo un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, como les comentaba, pues realmente esta frase que muchos relacionamos con el tío Ben originalmente, pues es dicha por el narrador, y en donde describe a Peter Parker ya arrepentido por no haber atrapado al ladrón, y donde entiende que si tienes una habilidad que pueda ayudar a muchas personas, pues tienes la obligación de poder utilizarla para ayudarlas. Es un poquito el cambio que le hicieron, por ejemplo, a The Amazing Spider-Man, Spider-Man de Andrew Garfield, en donde pues realmente no tratan de no decir la frase original, pero pues le dan ese sentido. Realmente esto es de lo que trata un poquito el primer número, la primera aparición de Spider-Man. Es como que la historia de inicio original. Y bueno, realmente yo creo que es algo que nos deja bastante aprendizaje, ¿no?
ya que pues realmente la intención original de Stan Lee fue presentar a un personaje un poco o un tanto diferente a los personajes que ya estaban consagrados dentro de la historia del cómic en ese momento. Tenemos por ejemplo a Batman y a Superman. Superman principalmente, que pues son este arquetipo de superhéroe perfecto en donde tiene valores bastante bien cimentados y realmente no tiene dudas. Es un personaje un poco, ¿cómo poder llamarlo? Inalcanzable, yo creo, ¿no? En donde prácticamente no tiene ninguna debilidad y no tiene esa parte humana que probablemente hace que no te identifiques tanto con el personaje. A diferencia de personajes de este tipo, personajes un poco acartonados, Spider-Man o Peter Parker pues es un adolescente tímido, es un adolescente inteligente, pero que le cuesta relacionarse con las personas. Y que tiene también bastantes problemas de la gente común, como la pobreza y a lo mejor no ser tan popular para las chicas en ese momento, ¿no? En momentos de adolescencia, sentirse pues solitario en realidad. Entonces se muestra realmente este cambio en el diseño de personajes y los acerca un poquito más a lo que realmente le pasa a alguien, ¿no? Lo que a lo mejor te pasa a ti o me pasa a mí. Es por esto yo creo que es uno de mis personajes favoritos, ya que pues me identifico mucho con él. Me identificaba principalmente porque pues ya pasó hace muchísimos años esa edad de la adolescencia en donde tienes bastante dudas y tienes todo este rollo emocional en la cabeza y lleno de inseguridades. Pero pues realmente yo creo que no cuesta relacionarse o sentirse identificado con él. Es por esto yo creo que es uno de los personajes más populares. Si no mal recuerdo, se encuentra dentro del ranking de los 5 personajes más, de los 10, personajes más populares de la historia, estando, me parece que en el tercer puesto, justo detrás de Batman y detrás de Superman, que son ya los personajes que tienen bastantes más años. Entonces, yo creo que vamos a continuar con datos curiosos de esta publicación. El primer dato curioso es que el 7 de marzo del 2011, un anónimo compró el Amazing Fantasy número 15, una copia, por $1.1 millones. El cómic originalmente en su día costaba 12 centavos. Con éxitos previos como Los Cuatro Fantásticos y Hulk, Stan Lee tenía la consigna de crear un nuevo superhéroe, el cual rompiera con algunas reglas no escritas pero ya establecidas, como ya lo mencioné al inicio, de que los adolescentes o superhéroes adolescentes estaban supeditados a ser el ayudante del personaje principal de la serie. Entonces, en declaraciones realizadas por Stan Lee en su momento, comentaba que Spider-Man era como muchos chicos adolescentes, estaba confundido, tenía problemas y pues estaba intentando crear su camino en el mundo y lidiando con el hecho de ser además un superhéroe. También otro dato curioso es que, como ya lo mencioné, a pesar de que el artista que fue elegido para dibujar a Spider-Man fue Steve Ditko, la icónica portada del Amazing Fantasy fue un diseño de Jack Kirby. Entonces estos dos personajes, Jack Kirby y Steve Ditko, pues han participado en un sinnúmero de creación de superhéroes. Los que más recuerdo ahorita son Los Cuatro Fantásticos, Capitán América. También, si no me recuerdo, participó en algunos números de Batman y de Superman. Ok, y entonces algunos predecesores del personaje de Spider-Man son, por ejemplo, La Mosca de 1959, Spider-Sprite de 1959 también. Este último de Sprite tuvo también un número limitado de cómics. De hecho, para quienes puedan ver los diseños originales de Jack Kirby y puedan también ver los de Sprite, podrán notar bastantes similitudes, ¿no? Desde la capucha a media cara, donde se le veía la boca nada más, los guantes, las botas, estaba un poco más musculoso, y pues la pistola lanzaredes. Originalmente, la idea de ese señor, de Jack Kirby, de Spider-Man, fue un tanto similar a Shazam, por ejemplo, de DC, en donde pues es un adolescente normal y a través de un anillo
se convertía en Spider-Man. Ya tenía la apariencia que él había propuesto. También The Spider de 1961 y La Araña de 1933, que es un personaje de una novela pulp. Era un héroe vengador muy oscuro que no tenía reparos de hacer daño a los criminales de la ciudad. Cough, cough, Batman, cough, cough. De hecho, yo creo que este personaje del final, el que mencioné, The Fly, guarda bastantes similitudes también con lo que quisieron hacer hace algún tiempo con el Spider-Man Noir. Bueno, también que ya salió en la última película de Spider-Man, de Into the Spider-Verse, que es un personaje, es un arco argumental en donde realmente reimaginan un poco el concepto original de Spider-Man. Ahora, a diferencia del original, pues ya situado durante la Gran Depresión, cambian un poquito también la historia, la adecuan a la época, en donde en lugar de ser una araña radioactiva, lo que pica a Peter Parker es una araña con poderes sobrenaturales, ¿no? Entonces, esta araña le permite, pues, los mismos poderes de Spider-Man, poder trepar muros, también fuerza y habilidades super humanas, y le permite poder fabricar telarañas orgánicas, como lo hace en la primera trilogía de Spider-Man. Además de que pues realmente le dan un poco ese sentido oscuro a Peter Parker, donde pues realmente no tiene problemas con matar y dañar a sus enemigos. Lo que me queda mucho de este número es que, bueno, cuenta la historia original, que en 1961, después de laburar 20 años con Marvel, Stan Lee se topó con un bloqueo creativo, el cual, según comentaba el propio Stan Lee, superó gracias a un consejo de su esposa, Joan, quien le dijo: escribe un cómic de la manera que te gustaría, llévalo a tu propio sistema. Más tarde, estas palabras hicieron que Lee creara a los Cuatro Fantásticos. Quise crear personajes de manera diferente para que tuviesen emociones y problemas reales, y funcionó. Después de eso, Martin Goodman, me pidió que inventara otros personajes. Ahí hice a los X-Men y a Hulk, contó en una entrevista con Inc. Magazine. Obviamente pues esto también lo llevó a crear Spider-Man, un personaje que en su momento pues rompía realmente con todos los estereotipos de superhéroes. Entonces la reflexión de este número, la reflexión que me deja el Amazing Fantasy número 15 es que a veces realmente tenemos miedo de intentar cosas diferentes, miedos de salirnos un poco de nuestra zona de confort y miedo también de presentar algo nuevo, como ya lo dije, o sea, algo que realmente no cumpla con los estándares ya preestablecidos, y principalmente pues es ese miedo al rechazo, ese miedo a que nos juzguen y nos digan que probablemente nuestras ideas son muy malas o no son buenas. Y es algo un poquito que me pasó con la creación o el inicio de este proyecto. Realmente Emanuel y Kevin, yo creo que a veces los desespero con todas las dudas que tenía de este proyecto, ¿no? A veces realmente les escribí y les decía: oye, ¿sabes qué? No creo que el contenido sea bueno, o no creo que nadie me vaya a escuchar o nadie me tome en serio. Pero pues yo creo que tenemos que intentarlo, tenemos que tratar de sacarlo de nuestro sistema, tratar de que no se quede solamente en una idea o en un sueño. Debemos intentar materializarlo. Y quién sabe, ¿no? Realmente puede ser que funcione. Por ejemplo, yo les comentaba a ellos que ellos con el proyecto que tienen ya de Mundo Creepy y todos los demás proyectos que han iniciado realmente me inspiraron. Para quienes los siguen en redes sociales, pues recordarán que aproximadamente hace 2 años tuvimos la oportunidad de viajar al puerto de Veracruz, en donde nos reencontramos después de más o menos 10 años sin vernos. Entonces, en ese momento, en una plática que tuve con ellos, entendí que a veces lo que estamos haciendo puede no llenarnos, realmente puede no hacer que nos sintamos autorrealizados, y siempre es válido intentar cosas diferentes, intentar algo que realmente te guste y que
puede ser que no te dé el dinero suficiente para poder vivir, pero pues realmente estás haciendo algo que te gusta. Me ha pasado muchísimo, he escuchado a muchas personas y en mi propia experiencia también, que probablemente tienen un trabajo o se dedican a algo que les da dinero suficiente para poder cubrir todas sus necesidades, pero pues realmente se sienten muy mal en ese lugar, porque pues realmente no les gusta y no los llena, no llena esa parte de ellos que es la autorrealización. Realmente no se sienten bien, no se sienten realizados. Y yo creo que con esa plática que tuve de ellos despertó un poco en mí esa duda de que si realmente lo que estaba haciendo era lo que quería hacer. Entonces, a partir de ahí pues se ha iniciado un proceso como de evaluar realmente qué es lo que te gusta, a qué te quieres dedicar, o realmente qué es lo que te gusta, ¿no? ¿Qué puedes hacer que te haga sentir bien y que, quién sabe, a lo mejor te dé dinero suficiente para poder pasártela sin preocupaciones económicas principalmente? Entonces, lo que me queda de este número es eso, es poder intentar cosas diferentes, poder salirte o saltarte un poco de las reglas que son impuestas por a lo mejor la sociedad o el lugar en donde estás, y poder hacerlo a tu manera. Y quién sabe, tal vez en algún momento ese proyecto que tú traes en manos, esa idea, esa música o esos diseños que traes en la cabeza y que te da miedo poder mostrárselos a alguien más, alguien realmente los aprecie y puedes dedicarte a eso. No lo sabemos. Realmente yo creo que siempre pongo de ejemplo esto, hablar de Manuel y Kevin, y no porque sean mis amigos, sino porque yo veo en ellos algo que creo es algo bastante reconocible para cualquier persona, que es seguir sus sueños, seguir lo que a ti te gusta, dedicarte a lo que te gusta sin pensar en lo que otros puedan decirte a ti, ¿no? Entonces, para todas las personas a las que le cuento esto, yo creo que ya igual estarán un poco hartas de escuchar siempre la misma historia, pero les digo que yo siento bastante admiración por ese tipo de personas, ya que, por ejemplo, ellos, Kevin y Emanuel, se han dedicado a esto. Si saben un poquito la historia de cómo nació Mundo Creepy, es que en una tarde ellos estaban chateando como cualquier par de amigos común a través de Facebook, y a uno de ellos se le ocurrió decir: oye, ¿sabes qué? Ya estoy harto de las creepypastas, que en ese momento pues eran las más populares, porque pues siempre tratan de lo mismo, ¿no? El formato ya está un poco reciclado y se está gastando. Entonces realmente esas historias no me llenan, no me gustan. Yo creo que podría ser algo mejor. Entonces es el inicio, yo creo, de eso, ¿no? O sea, si algo no te gusta o si crees que puede ser algo mejor, pues inténtalo. Realmente no sabes si va a funcionar o no. Puede ser que ni siquiera funcione, o que la gente no lo reconozca, pero pues ya lo hiciste. Ya hiciste que eso que tenías como duda del qué podrá pasar, pues salga de tu cabeza y se materialice. Entonces me pasa lo mismo con este proyecto. Realmente yo tenía muchas dudas sobre hacerlo o no hacerlo, ¿no? Principalmente por la pena y por el miedo a fracasar. Pero yo creo que al final lo que me va a quedar y lo más importante va a ser que pude materializarlo. Pude llevar lo que traía en mi cabeza a la realidad. Y eso es al final lo que te queda, ¿no? Esa satisfacción de que pudiste lograr algo que probablemente creías tú que no ibas a lograr. Entonces, en este primer episodio yo quiero dejarles probablemente ese mensaje de que cualquier cosa que traigan en la cabeza que sea buena, obviamente que no dañe a nadie ni perjudique a nadie, inténtenla. Sea música, sea arte, sea a lo mejor un diseño de ingeniería, poemas o lo que sea que ustedes traigan en la cabeza que crean que puede
funcionar o que alguien puede apreciar, inténtenlo. Realmente lo único que van a perder es el miedo a intentar cosas diferentes. Realmente nadie sabe el futuro, nadie sabe si la gente lo va a aceptar o lo va a rechazar, o si va a ser bastante popular o si no va a ser nada popular. Pero pues al final te va a quedar esa satisfacción de que pudiste intentarlo y lo hiciste. Entonces, por ejemplo, yo realmente no estoy seguro de que eso vaya a funcionar, pero pues realmente yo quiero hacerlo porque me llena, porque me llama mucho la atención y porque yo creo que al final voy a decir que si bien no funcionó, tuve la oportunidad de hacerlo y lo intenté. Así que pues yo quisiera retirarme con esto. Como les comentaba, la idea original de este podcast es poder hablar un poquito sobre historias, sobre cómics, sobre libros, películas y series y música que tienen una historia que son a lo mejor no tan conocidas por muchos, pero que en lo personal pues me han gustado y me han dejado una reflexión. Entonces, si te gustó el contenido, dale like, suscríbete, no olvides activar la campanita de notificaciones, y si tienes algún comentario o tienes alguna idea de algún libro o cómic que te gustaría que leyera y contara aquí, hiciera una reseña sobre eso, déjalo en los comentarios y probablemente, si existe oportunidad, pueda leerlo y pueda hablar de esto en el siguiente episodio. Así que sin nada más que decir, me despido. Les dejo mis redes sociales. En Twitter pueden encontrarme como @RamsesGonzalez4 y en Instagram como @GonzalezRam con doble M. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima. Bye. Escuadrón.